buenos días. Dios les bendiga en gran manera. Sea Dios manifestándose sobre cada vida en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios nos trae una palabra de advertencia en esta mañana a través del tema Cuidado con tu libertad. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 13. Leemos en el nombre de Jesús y dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Amén. Bendito sea el Señor. El que lee esta carta sabrá que el apóstol Pablo está corrigiendo a los Gálatas porque se habían descuidado de la gracia para continuar su camino conforme a la ley. De esto, claro, persuadido por algunos judíos que les habían visitado y les habían dicho que si no se circuncidaban, si no guardaban la ley, no serían salvos. Y el apóstol Pablo habla en ese contexto, mas en este momento no voy a usar ese contexto, sino que voy a usar el texto para hablarte algo muy importante en este tiempo, y es el asunto de la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Fíjese que él menciona la carne aquí, la carne refiriéndose al cuerpo humano, a los deseos que combaten dentro de nosotros, a la concupiscencia de nuestro corazón y de nuestra alma no redimida, nuestra carne no redimida. Dice el apóstol Pablo aquí: ustedes fueron llamados a libertad. Lo dice el texto, fueron llamados a libertad. Solamente, hermanos, que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Y podríamos transliterar esto de ocasión para la carne como un pretexto para pecar. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. No usen su libertad en Cristo como un pretexto para cometer pecado. Y esto, yo sé que, hermanos, hay muchas reglas en el cristianismo. Y los grupos religiosos, dependiendo de cuál sea el grupo en el cual usted se esté congregando, hay reglas que van más allá de los límites y no están consagradas en la palabra. Simplemente haciendo una mala interpretación de la palabra, se han impuesto estos límites en las iglesias. Ahora bien, hay una libertad que tenemos, pero también hay unos límites puestos por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo dice: no usen esa libertad en Cristo para pecar. No usen esa libertad en Cristo para darle desenfreno a sus deseos y pasiones carnales que antes tenían cuando no tenían a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay límites y extremos, mis hermanos, que son peligrosos. Hay grupos religiosos, por ejemplo, que permiten de todo a sus creyentes, a sus fieles, y simplemente con que guarden ciertos sacramentos, con esto ya supuestamente son salvos. Pero no es así. Alguien me preguntaba en una ocasión: pastor, ¿está bien el que yo me dé un trago social? Y yo le pregunté a esa persona, porque me gusta responder con preguntas muchas veces, esta clase de preguntas que yo considero preguntas ganchosas. Y le dije a esa persona: ¿tú pondrías un bar dentro de una iglesia? Y me dice: no, pastor, eso es pecado. Entonces le digo: lo mismo haces tú cuando tú tomas alcohol. Tú estás poniendo un bar dentro del templo del Espíritu Santo de Dios, porque dice la palabra en Corintios que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú haces algo indebido, tú estás abriendo puertas espirituales para que el pecado entre a tu vida, para que demonios y espíritus inmundos vengan a gobernar tu vida. Tu libertad en Cristo Jesús es para ir más a Cristo, no para alejarte de Él. Es para hacer las cosas que Dios ha determinado para tu vida. Es para hacer la voluntad del Maestro, no para hacer tu voluntad. Tu libertad en Cristo está sujeta a la voluntad del Padre. Tu voluntad en Cristo está sujeta a los mandamientos de Dios, que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Están sujetas a esa ley santa y perfecta que Dios mismo escribió en nuestros corazones, que es la ley del Espíritu. Dice la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo nos insta a que no vivamos más por la carne, sino que vivamos por el Espíritu, porque el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu ciertamente cosechará vida eterna. Y yo quiero que entiendas esto, que tienes que tener cuidado con lo que tú le llamas libertad en tu vida. A veces le decimos: pastor, usted exige demasiado que vengan los domingos. Está bien, no venga los domingos, pero recuerda que esa libertad de no ir el domingo, o no ir el martes, o no ir el viernes a la iglesia, es lo que te está alejando de Dios. Y muchas personas creen que porque ahora mismo no sienten la reprensión de Dios, significa que están bien. Y no es así. Dios simplemente te está permitiendo en tu libre albedrío tomar decisiones, pero al final las consecuencias las va a determinar Dios. El momento y las consecuencias que vas
a recibir. Así que quiero en esta mañana que tú tomes en cuenta esta palabra y tengas más cuidado de tu libertad. Si esa libertad la estás usando para actuar conforme a la carne o si la estás usando para someterte cada día más al Cristo resucitado de entre los muertos, que te ha prometido vida eterna en Él y una corona incorruptible que vas a disfrutar allá en los cielos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón para que medites en ella, recordándote que el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré gobernar de ninguna de esas cosas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.